Mi nombre es Galilea Malagón y hoy voy a dar 5 ejemplos de la estadística en la vida cotidiana, pero primero vamos a ver qué es la estadística y algo de historia. La estadística es la ciencia que se encarga de recoger, organizar e interpretar los datos. Básicamente es la ciencia de todos los datos. La palabra estadística procede del vocablo estado, pues era función principal de los gobiernos de estado establecer registros de la población. Es difícil conocer realmente los orígenes de la estadística. Desde comienzos de las civilizaciones han existido formas sencillas de la estadística. Probablemente comienza en la isla Cerdeira, donde usaban pequeñas tablillas de arcilla para recopilar datos en las tablas sobre la producción agrícola. También los egipcios ya analizaban los datos de la población y la renta del país, mucho antes de construir las pirámides. En la Biblia observamos en uno de los libros del Pentateuco, bajo el nombre de Números, el censo que realizó Moisés después de la salida de Egipto. En China existían los censos chinos ordenados por el emperador Teo en el año 2200 a.C. Ahora, 5 áreas de aplicación: en química, en la vida cotidiana, en el COVID, en medicina, en fábricas y en política. Comenzamos con química. Es necesaria por varios puntos. Para responder las preguntas planteadas en química analítica, para el ámbito de salud y entender los resultados de las investigaciones médicas, en magnitudes. Vida diaria. Se recopila información tras ser analizada, permite la toma de decisiones, en muchos trascienden tal el avance o mejoramiento de algunas de la situación o aspecto relacionado. COVID. Se basa en entender las tendencias de los datos. Como podemos ver, ha ido como montaña rusa. No es estable. Aunque vemos ciertos picos marcados, debemos saber que en estos casos se hacen censos no por individuos, sino por la mayoría. Medicina. Cuantifica la información que proporciona un conjunto de pacientes y la hace valorando la cantidad de incertidumbre que el proceso conlleva. Básicamente, son de los datos más importantes, ya que sin ellos no sabríamos la cantidad de gente que padeció eso en el pasado. Fábricas. Hay muchas industrias, pero por ejemplo en la animación podemos ver cómo es necesario que haya números y un control, tanto de personas, lo que se ha hecho o no, y lo que falta. Política. Se basan en estos los candidatos para ver cómo realizar su campaña, para así obtener el mayor número de datos. Ahora, para estar más informado, voy a dar otros 2 puntos importantes, los cuales son la importancia de la estadística para ti y el mundo, y los conceptos básicos de la estadística para no quedarnos sin información. Importancia de la estadística para ti y el mundo. 1. Como herramienta de trabajo. En todas las ciencias, la estadística aporta sus métodos para sintetizar, representar y establecer conclusiones sobre el comportamiento de datos. 2. En la solución de problemas. En los procesos investigativos, el aporte que brinda la estadística es fundamental para resolver las preguntas como ¿cómo mejorar el ensayo? 3. En la investigación teórica. Ayuda a la generación de teorías que permiten predecir el comportamiento bajo circunstancias determinadas. 4. Utilización de la investigación. En todo ámbito ayudan a los profesionales a comprender la información que se genera en la investigación teórica. 5. Final. Satisfacción personal. Los estudiantes tienden a pensar que el proceso de recolección de datos y su análisis no es muy ameno, pero al final, con la obtención de resultados y conclusiones que se pueden dar, se genera satisfacción. Ahora los conceptos básicos. 1. Población. Es la totalidad de elementos o casos bajo consideración. 2. Muestra.
Porción de la población que se selecciona para su análisis. 3. Datos. Medidas o valores susceptibles de ser observados. 4. Variable. Características de la población que está analizando en su estudio. Cualitativas, discretas y continuas. Y cuantitativas, cuando no pueden ser medidas en su sentido numérico. Para concluir, creo que la estadística es muy interesante cómo puede estar desde los ámbitos menos pensados hasta los más fáciles de entender, como cuando contamos nuestra ropa o cuántos zapatos tenemos. Creo que es interesante cómo a veces pensamos que es algo que nunca lo vamos a usar, pero realmente lo usamos en cada momento, cada día, y no nos ponemos a pensar eso porque es nuestra vida diaria, pero cuando lo estudiamos es muy interesante y padre conocer lo que nos rodea y lo que hacemos. Muchas gracias por ver el video.